Normalmente se piensa que la cacería de brujas es algo que ocurrió en la Edad Media y en la actualidad solo podríamos imaginarlo en películas de ficción de Hollywood. Pero ¿qué pensarían si les digo que el número de ejecuciones por brujería solo en Tanzania en las últimas décadas ha sido superior al que hubo en toda Europa durante 300 años? Y específicamente en Tanzania nos encontramos una población que ha tenido que esconderse para no ser víctima de la superstición que lleva a algunas personas a cazarlos para usarlos como amuletos. Así que el día de hoy vamos a conocer la vida de los albinos en Tanzania. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante, muy impactante, algo que ni siquiera tenía en mis planes porque ni siquiera pensé que se pudiera grabar. Para entender lo que vamos a ver, los tengo que poner en contexto. Resulta que realizando mi investigación para venir a Tanzania, me encontré con un tema que quiero ver si puedo abarcar más adelante. Quiero ver si podemos investigar acerca de la brujería en este país, de los brujos, de las creencias que se tienen. Porque más allá de simples hechizos y de atraer fortuna y amarres y lo que nosotros ya probablemente conocemos en América, la brujería en África causa miles de muertes al año. Como les digo, no sé todavía al momento que grabo este video si algún brujo, si algún doctor de brujería, que es como lo llaman aquí, el witch doctor, nos va a recibir y se va a abrir a contarnos cosas de la brujería africana, del vudú y demás. Pero la cuestión es que como yo estaba investigando acerca de la brujería en muchos artículos y en muchos documentales, encontré a los niños demonio, que son los niños albinos de Tanzania. Resulta que tienen un valor económico enorme porque sus partes se pueden vender, la gente los caza, se podría decir, y vivos les cortan partes del cuerpo. Hay quienes logran escapar, hay quienes no, hay quienes los matan por completo para vender sus dedos, sus genitales, sus órganos, porque en esta parte del mundo se tiene la creencia que los albinos pueden traer fortuna, que además si hay un albino en la aldea más bien puede traer tragedia. Entonces en estos artículos y documentales me encontré que los albinos son sumamente perseguidos, prácticamente imposibles de ver o de encontrar, porque por esta misma situación tienen que vivir refugiados, tienen que vivir escondidos, no salen de la casa, que se los pueden robar o los pueden matar. Tengo que serles sincero, cuando yo estaba leyendo acerca de esto, yo lloré de lo impactante que fue lo que leí, de las historias que vi en internet. Cuando llegué aquí conversé con Nixon, que es el guía, la persona que me anda acompañando, y estábamos hablando de todo el tema de la brujería, que cómo agendábamos la cita, a ver si podíamos ir a un brujo. Tocamos el tema de los albinos y me comentó que él tiene amigos que tienen una ONG donde refugian a estos niños. Entonces que les iba a escribir a ver si era posible que nosotros los visitáramos, conocer en carne propia para enseñarles a todos ustedes y también para darle visibilidad a este problema. Así que el día de hoy, gracias a Nixon, estamos ya de camino a un refugio de niños albinos. Conocer más acerca de esto pasa en este lado del mundo. Sinceramente no sé qué me voy a encontrar. No sé si les voy a poder contar esto como me gustaría, por lo que ya les comenté. Es algo bien triste, al menos para mí. Entonces vamos, acompáñenme a ver con qué nos encontramos. Past, this site that we are going to visit today was hide of the people. Nobody can go there in the past. Yeah, in the past there are some of these kids, but the other kids they are allowed to get outside. But for the albino, they are not allowed to get outside. They normally remain there because of their security. But right now, they are allowed even to go outside to play with the other kids. But before this kid, there was get hard time because it's a kind of like a discrimination. But it was not a discrimination because of safety, to be safe. Aquí atrás tenemos el refugio y lo primero que podemos observar cuando llegamos es que es el único lugar que está con seguridad. Es el único lugar que tiene estos muros de cemento, incluso con botellas de vidrio arriba para que la gente no entre, y tiene portón para entrar. Todas las casas de alrededor son normales, no tienen ningún tipo de seguridad. Hoy es domingo, hoy es día de descanso, ellos están aquí descansando y nos van a recibir aquí. Very good.
No sé qué les acaba de decir Nick. Yo le dije a Nick que por favor les contara que yo vine porque estoy muy interesado en conocerlos, que se ven que son niños muy inteligentes, que quería conocerlos a todos, porque no me entienden. Obviamente no me entienden el idioma, incluso ni el inglés. Entonces Nick ahorita les contó que vamos a conocerlos y demás, que les vamos a dar algunos dulces que traímos por ahí y se pusieron muy felices. Antes de contarles un montón de cosas súper interesantes de cómo ha ido cambiando la situación, que me estoy dando cuenta que ha cambiado bastante, ha mejorado, quiero darles algunos datos bien puntuales porque, como les dije, no sabía que iba a grabar esto, entonces me puse a recopilar un poco de artículos y demás que me encontré ahorita en internet. Y me estoy encontrando que 1 de cada 1.400 bebés que nacen en Tanzania nace albino. Aquí está la tasa más alta de albinos en el mundo, por lo menos 10 veces más alta que cualquier otro país en el planeta. Se estima que hay más de 170.000 albinos en toda la nación y esto es en parte debido a que hay como muchas relaciones entre familia. Entonces, si hubo una familia que tuvo albinos y después se siguen casando entre esa misma familia, es más probable que sigan naciendo albinos, porque el albinismo es un problema que está en la genética, un defecto, es un defecto que hace que no haya melanina, si no me equivoco, que es lo que le da el color y cierta protección a la piel. Entonces nacen como los vemos a ellos, completamente blancos. Eso hace que sea la piel súper sensible al sol. La piel, los ojos, incluso aquí los podemos ver a ellos que siempre andan con sombrero, con los ojitos cerrados, porque también esto les causa un problemita en los ojos que hace que vean solo entre un 10 y un 20% aproximadamente. Necesitan lentes, necesitan bloqueador solar para evitar un montón de enfermedades a las que ellos son más susceptibles. Para que se vayan alegrando, vamos a darles unos dulces, claro que sí. Algo que estoy notando de entrada es que son muy tímidos, muy tímidos, relacionado a todo el pasado que han tenido. Pues se ríen poco, no ven a la gente a los ojos, ven para abajo. Además la luz les incomoda en la cara. Entonces vamos a tratar de hacerlos sentir lo mejor que podamos en esta reunión que tenemos aquí. Nick, can you please ask if they are having a good time? If they like everything? You like? You like? Good. Amigos, me voy a apartar un segundo de aquí porque se me está partiendo el corazón y no quiero que piensen que son ellos. Después de leer todo lo que leí que sufren estas personas y tratar con estos niños, son ángeles de Dios. Ay, no sé ni qué sentir. Para que entiendan este sentimiento y lo que significa para mí estar tratando con estos niños, tenemos que saber lo siguiente. Resulta que el principal problema que tienen los niños albinos en muchos de los países de África y principalmente en Tanzania es un problema relacionado con las creencias y con la brujería. Resulta que en las zonas rurales, que las zonas rurales es la gran mayoría de zonas que nos encontramos en África, solo en Tanzania el 60% del país son zonas rurales, por ejemplo. Y en esta zona se cree que los niños albinos nacen blancos porque están malditos y que esta maldición se puede contagiar. Entonces, imagínense, esto está relacionado también a que son personas que probablemente nunca en la vida han visto una persona blanca y de repente ellos son completamente de piel oscura y de ellos, del vientre, sale un niño completamente blanco. Es como un choque en la cabeza. ¿Qué fue lo que sucedió? Those normal parents, when they get the albino, they get afraid, and some people they believe them are the witch doctor, the witchy doctor. So they try to throw the kids in the streets. But also, some people they believe that if they get the albinos babies, it's bad luck. They believe that one. Y que extra, además, si cortaban sus miembros, por ejemplo, si les cortaban una mano, si les cortaban los dedos y los andaban de amuleto, si les cortaban el miembro, también leí historias de personas a las que le cortaron el miembro y todavía están con vida. Pues la gente que andaba estos amuletos y que después iba donde el brujo y hacía una pócima de su piel con su sangre y se la tomaba, se iba a tener una buena vida y fortuna y todas estas cosas. Estamos hablando que comprar
un pedazo de albino, que esto suena horrible, pero es la verdad tal cual. Comprar un pedazo de albino, un brazo, un órgano, puede valer desde $1,500 hasta $3,000. O sea que esto no lo hacen personas pobres, solo personas ricas pueden permitirse el lujo de comprar partes de albino. Es lo que pasa, que como existe esta demanda, como hay personas dispuestas a hacer estos rituales, pues existen cazadores de albinos. Así como en este mismo país hay cazadores de rinocerontes y de elefantes, cazadores de albinos que se dedican a buscar albinos, cortarlos, los cazan con un machete. Amigos, todo esto que les estoy contando es real. Pueden buscar las noticias. Voy a ver si puedo ponerles aquí artículos y demás. Esta situación, pero es algo real que se sufre aquí en Tanzania. Por esto mismo es que al estar aquí con estos niños y verlos felices y ver que son unos angelitos, se me parte el corazón de pensar que han crecido con ese miedo a salir a la calle y que puedan ser descuartizados así de feo como suena, que puedan ser raptados o que cualquier cosa les pueda pasar. The things are different. The albinos can go to the street normally. Yeah, right now the albino, especially the kids, right now they can go everywhere. But before, almost like 2009, this guy, they are living in danger zone because of something we say, local beliefs. So some people here in Africa, they believe that when they get the finger of the albino kids, so they're going to get to be rich. And this one, the main causes are the witch doctors, are the one tell some people, if you bring the finger of the albino, you're going to be the rich one. So what right now the government, they try to catch and take some to the prison some of those witch doctor, which they will try to kill in the albino. So right now, most of the albino, they're in safe. So right now they can get outside, they can go to school, but before, their parents, they try to hide in them inside of the house. Right now, they have a freedom like other normal people. E incluso me está contando Nixon que si ellos por alguna razón reciben discriminación, alguien los hace sentir mal, ofendidos o los persigue, ellos pueden ir ya a quejarse a la estación de policía y van a tomar a la persona que lo hizo y lo van a meter en prisión, lo cual me hace feliz escucharlo, la verdad. Zako unataka uwe nani? Mwandishi wa habari. Kwa nini unataka kuwa mwandishi wa habari? Kipato changu cha mwisho nilichokipenda. Kwa mkubwa unataka kuwa nani? Anko. Polisi. Polisi. She says when she's growing up, she wants to be a police woman. To protect albinos. To protect the albinos, yeah. She wants to be a teacher. Teacher. So, yeah, teacher. Okay, Kelvin say when he growing up or when he's finished school, he wants to be a doctor. Unataka kuwa nani? Naigo Omale. Baada ya kushamaliza utakuwa nani? Atenda ni pale biashara ya duka. Say when she's growing up, she wants to be a president. Mimi wamesema ogopi, si ndio? Ndio. Yeah. Sasa hivi kwa ajili usalama uko si mzuri. Ndio. Kwa nini unaogopa kutembea mwenyewe? Naogopi. Hauogopi? Ndio. Kwa nini? Como vieron, le dije a Nick que les hiciera algunas preguntas en Swahili, que es el idioma que ellos hablan. Y nos contestaron que algunas de ellas ya no tienen miedo de salir a la calle. Emima, que ya se nos durmió en la mesa. Y Kari, ya no tienen miedo de ir afuera por todas las medidas que han implementado y demás. Epi, que es como la más tímida, sí tiene miedo todavía de salir sola a la calle. Y qué bonito ver sus sueños, escucharlos. Escuchar, por ejemplo, decir a Emima que quiere ser periodista para sacar buenas noticias acerca de los albinos. A Epi, que quiere ser una mujer policía para cuidar también de los albinos. Pues nos da a entender muchísimas cosas. Eso nos da a entender la situación que tienen en este lugar y en su mente también. Pero es bien bonito escuchar los sueños de estos niños. En este momento voy a proceder a ser su tío, el que los regaña y los pone a reflexionar. Y es que vean esta situación, amigos, personas que les cuesta ver que salir afuera puede significar la muerte. Aún así van todos los días a la escuela, se esfuerzan
por ir todos los días a la escuela, aprender y quizás, muy difícilmente, lastimosamente es la verdad, tener un mejor futuro. Y ustedes, con todas las facilidades, con la escuela y con becas, les dan la comida, les dan el transporte, están bien, no tienen ningún tipo de problema, aún así no quieren ir o dicen que es difícil. Por favor, vean estas situaciones. Ahora me están diciendo los niños que me quieren enseñar dónde viven. Me van a enseñar el cuarto de ellos. En este refugio, no sé cómo llamarlo correctamente, en este lugar viven niños albinos y también personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí nos encontramos a Loema, nos encontramos a Tumi también, que tiene problemitas. Entonces aquí viven los dos y de cierta manera viven personas también albinas y personas de color, de piel oscura, para no hacerlos sentir excluidos. Entonces en la escuela van los de piel clara con los de piel oscura juntos. Vean, este de aquí es el cuarto en el que ellos duermen. Por aquí nos encontramos a Kelvin, que Kelvin es un niño que es cieguito. Él no ve, no tiene vista. Me estoy dando cuenta que esto más bien podría ser como un orfanatorio tal vez, porque estos niños no tienen padres. Muchos de sus padres los abandonaron por el problema con el que nacieron, a los albinos por ser blancos, o simplemente pasa también en Tanzania que no tienen los recursos para mantenerlos, entonces los tiran a la calle. Vean, por ejemplo, este es el caso de Omar, que alguien de la organización nos lo quiere mostrar. No crean que yo lo puse a caminar. Nos quiere mostrar cómo estos son los pies que él utiliza, le podríamos decir, lo que se pone para caminar. Esto le ayuda a mantener el pie firme, y lo que me llama bastante la atención es que pues están como bien dañadas. Vean estas piezas, incluso los broches pues son antiguos ya. Este parece que está roto, el de arriba. Y ahí ya los tiene puestos. Omar se pone eso, se pone encima los zapatos para ir a la escuela y así es como camina y se mueve en clases gracias a esto. Amigos, estas personas, a pesar de que las cosas han ido avanzando, todavía tienen pues un camino bien largo que recorrer, muchas pruebas que pasar. Necesitan muchísimos recursos, cosas tan simples como anteojos contra el sol, protector solar, ropita que sea contra los rayos del sol también. Así que en la descripción les voy a dejar algunas cuentas donde pueden apoyar sin ningún tipo de intermediario directamente a la causa, no solo a estos niños, sino a otros que también vienen a este refugio y que van a la escuelita especial y que están sufriendo todo este problema. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Algo que parece salido de una película de terror, de su peor pesadilla, pero pasa en esta zona del mundo. Qué dicha, la verdad, no saben cuánto me alegra escuchar que las cosas van mejorando, que ya estos niños pues van teniendo más seguridad, se van sintiendo mejor en algo tan simple como salir a la calle. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nada más vinimos un chancecito, no les vamos a quitar mucho tiempo. Además les trajimos unos dulces para después del almuerzo, entonces están que ya se quieren ir. Y imagínense, no los vamos a atrasar más. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida, Kwairi, y besitos de parte de todos aquí. El tema de mostrar ayuda o de no mostrar ayuda es siempre un dilema, porque si muestro me van a criticar, si no muestro también me van a criticar. Entonces creo que prefiero que me critiquen por sí mostrar. Obviamente vamos a aportar nuestro granito de arena. Esto tal vez no vaya a cambiar por completo la situación de estas personas, pero siempre que se pueda aportar hay que hacerlo.